En el lienzo de la geografía mundial, nuestras mentes han sido entrenadas para entender el mapa a través de líneas claras y fronteras definidas. La mayoría de los países se extienden a través de continentes, con costas que se abren al mar o fronteras terrestres que comparten con múltiples vecinos. Sin embargo, hay un fenómeno geográfico que desafía esta lógica, un misterio que raramente se explica en los libros de texto de la escuela, pero que es tan real como cualquier montaña o río: la existencia de países que están completamente dentro de otros. Son naciones soberanas, con su propia bandera, gobierno y cultura, que viven como islas terrestres, enclavadas en el corazón de otro estado. Son una anomalía que nos obliga a cuestionar la idea misma de lo que significa ser un país. No son solo curiosidades en un mapa, sino testimonios vivos de historias de resistencia, poder, fe y diplomacia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El ejemplo más famoso y el más grande de estos países enclavados es el Reino de Lesoto. Si observas un mapa de África, verás una pequeña nación, sin salida al mar, que parece un agujero en el vasto territorio de Sudáfrica. Lesoto es, en efecto, un país completamente rodeado por Sudáfrica. Es un reino montañoso, con un paisaje dramático de picos elevados y valles profundos, que le ha valido el apodo de «el reino en el cielo». Su existencia como nación independiente en el corazón de un país tan grande y poderoso como Sudáfrica es una historia de supervivencia y astucia política. La historia de Lesoto se remonta al siglo XIX, cuando el rey Moshoeshoe Nieno unificó las tribus locales y, con gran habilidad diplomática, protegió su reino de los conflictos de la época, incluyendo las guerras de los Boer y la colonización británica. Consciente de que no podía enfrentarse a los británicos por la fuerza, solicitó la protección de la reina Victoria, convirtiendo su territorio en un protectorado. Cuando Sudáfrica se independizó en 1910, Lesoto, entonces Basutolandia, se mantuvo bajo protección británica, lo que le permitió conservar su soberanía y, eventualmente, obtener su propia independencia en 1966. Este acto de previsión le permitió a una nación pequeña y vulnerable conservar su identidad, evitando ser absorbida por su vecino mucho más poderoso. Este hecho geográfico y político es un testimonio de la inteligencia estratégica y la visión a largo plazo de sus líderes fundadores, que entendieron que la independencia no se garantiza con el tamaño del territorio, sino con la solidez de las decisiones políticas. Vivir en un país enclavado presenta desafíos únicos. Lesoto, al estar completamente rodeado por Sudáfrica, depende de su vecino para todo el comercio, el acceso a los puertos marítimos y la mayoría de sus importaciones y exportaciones. La economía de Lesoto está intrínsecamente ligada a la de Sudáfrica, y las decisiones políticas y económicas de Pretoria tienen un impacto directo en la vida de los Basotho. La mayoría de los productos que se consumen en Lesoto, desde alimentos hasta combustible, provienen de Sudáfrica. Además, una gran parte de la población de Lesoto trabaja en las minas y las industrias sudafricanas, lo que crea una dependencia económica que es una de las principales características de la vida en este reino enclavado. Sin embargo, a pesar de las complejidades de su situación geográfica, Lesoto ha mantenido una cultura rica y una identidad nacional fuerte, con su propio idioma, su propia monarquía y sus propias tradiciones. La vestimenta tradicional de los Basotho, como el famoso sombrero cónico mokorotlo y las mantas de lana, son símbolos de una identidad que se ha negado a desvanecerse. Este país es un testimonio de que la soberanía no se mide por la cantidad de fronteras que se comparten, sino por la resiliencia del espíritu de un pueblo, que ha logrado forjar una identidad fuerte en un espacio geográfico tan limitado. Dale like, suscríbete y comparte. Si nos trasladamos al corazón de Europa, a la vibrante ciudad de Roma, Italia, encontramos a la nación enclavada más pequeña del mundo, la Ciudad del Vaticano. A menudo, la gente piensa en el Vaticano como una ciudad, un barrio de Roma o un centro religioso, pero es, de hecho, un estado soberano en su propio derecho, con su propio gobierno, su propia moneda, su propio sistema legal y su propia fuerza policial, la famosa Guardia Suiza. El origen del Vaticano como Estado moderno se remonta al Tratado de Letrán de 1929, que resolvió una larga disputa entre la Iglesia Católica y el Estado italiano. El tratado estableció la soberanía de la Santa Sede y le otorgó este pequeño pedazo de tierra en el corazón de Roma para que pudiera operar sin interferencia política, garantizando la independencia del Papa y la Iglesia. Su historia es un recordatorio de cómo la fe y la política a menudo se entrelazan de la manera más compleja. El conflicto entre la Iglesia y el Estado italiano, que se originó con la unificación de Italia en el siglo XIX, dejó al Papa sin su dominio temporal.
El Tratado de Letrán fue la solución diplomática que permitió a la Iglesia Católica conservar una porción de territorio que le garantizara su autonomía. El Vaticano es un país de superlativos. Es el más pequeño del mundo, con una superficie de solo 0,49 kilómetros cuadrados y la población más pequeña, con alrededor de 800 residentes. A pesar de su diminuto tamaño, su influencia global es inmensa. Es el centro de la Iglesia Católica, la sede del Papa y un destino de peregrinación y turismo que atrae a millones de personas cada año. Sus museos, la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina son tesoros artísticos y culturales que reflejan siglos de historia. Su existencia como un estado independiente dentro de otro es una anomalía fascinante que se explica por su propósito espiritual y su historia única. Es un recordatorio de que algunas naciones no se fundan en la tierra, la economía o la geografía, sino en la fe y la doctrina. Vivir en el Vaticano es una experiencia única, con un ritmo de vida que se rige por los horarios de la Santa Sede y una población que consiste en su mayoría en clérigos, guardias y funcionarios de la Curia romana. La vida cotidiana en el Vaticano es una mezcla de tradición, ritual y burocracia, un mundo en sí mismo que vive en un estado de coexistencia pacífica, aunque a veces tensa, con la ciudad que lo rodea. No muy lejos de la ciudad del Vaticano, todavía dentro de los límites de Italia, se encuentra la nación enclavada más antigua del mundo, la República de San Marino. San Marino es un país pequeño, con una superficie de 61 kilómetros cuadrados, que se encuentra en la cima del monte Titano y está completamente rodeado por territorio italiano. Su historia es una leyenda de resistencia y libertad. Según la tradición, San Marino fue fundado en el año 301 d.C. por un cantero cristiano llamado Marinus, que huyó de la persecución romana y fundó una comunidad en la cima de la montaña. A lo largo de los siglos, San Marino ha mantenido su independencia, resistiendo los intentos de conquista de imperios, papas y, más tarde, del Estado italiano unificado. Su lema, libertad, es un testimonio de su historia de perseverancia. La República es una de las democracias más antiguas del mundo, con un sistema de gobierno único que incluye a 2 capitanes regentes que se renuevan cada 6 meses. La economía de San Marino se basa principalmente en el turismo, la filatelia, la venta de sellos postales y el sector bancario. Sus castillos medievales, sus calles empinadas y sus vistas panorámicas atraen a miles de visitantes cada año. San Marino, al igual que Lesoto, no tiene salida al mar, y su única frontera es con Italia, lo que la hace dependiente de su vecino para el comercio y el transporte. Sin embargo, ha logrado mantener su propia identidad, su propio gobierno, sus propias leyes y su propio equipo de fútbol. Su existencia como un enclave es un recordatorio de que la historia puede ser un factor tan importante como la geografía en la definición de una nación, y que la determinación de un pueblo por mantener su soberanía puede superar a la lógica de la escala. San Marino, en su pequeña majestuosidad, es una prueba de que la libertad no siempre requiere un vasto territorio, sino una voluntad inquebrantable de preservarla. Además de estos casos más claros de países enclavados, el mundo de los enclaves y las exclaves es mucho más complejo. Si bien un enclave es un país dentro de otro, una exclave es una porción de territorio de un país que está geográficamente separada del cuerpo principal de ese país y rodeada por otro u otros. El ejemplo más conocido de una exclave es la provincia rusa de Kaliningrado, que está separada de Rusia y enclavada entre Lituania y Polonia, a orillas del mar Báltico. Su historia, que se remonta a la era de la Guerra Fría, es un testimonio de cómo los cambios en las fronteras políticas pueden crear estas anomalías. Originalmente, Kaliningrado formaba parte de Alemania, conocida como Königsberg, pero fue anexada por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Con la disolución de la URSS, el territorio se convirtió en una exclave, separada de Rusia por las nuevas naciones de Lituania, Letonia y Estonia. Esta situación ha creado una serie de desafíos logísticos y políticos, ya que Rusia debe negociar con sus vecinos de la Unión Europea para el tránsito de personas y mercancías. Otro ejemplo es la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla, que aunque son parte de España, se encuentran en el norte de África, rodeadas por Marruecos. Estas ciudades son exclaves europeas en el continente africano, con una historia compleja de pertenencia territorial y disputas fronterizas. Su existencia es un reflejo de los legados coloniales y las dinámicas políticas que persisten en la región. A un nivel aún más granular, existe la increíble complejidad de los enclaves y exclaves de Baarle-Nassau, Países Bajos, y Baarle-Hertog, Bélgica. En esta región, la frontera entre los dos países es tan compleja que hay fragmentos de Bélgica que se encuentran dentro de los Países Bajos y viceversa, con un total de 22 enclaves belgas dentro de territorio holandés y 8 enclaves holandeses dentro de los belgas.
La frontera atraviesa casas, tiendas y jardines, un hecho que a menudo requiere que los residentes crucen la frontera varias veces al día para ir al trabajo o a la tienda. Esta situación, que se remonta a tratados medievales, es un ejemplo de cómo la historia puede crear una realidad geográfica que desafía toda lógica. Las casas están marcadas con la bandera del país en el que se encuentran, y las tiendas a menudo tienen dos puertas de entrada, una en cada país, para que los clientes puedan elegir la legislación comercial que prefieren. Este laberinto de fronteras es un testimonio de la perseverancia de los acuerdos históricos y la complejidad que pueden alcanzar las relaciones internacionales a nivel local. La existencia de estos países enclavados y la complejidad de las exclaves nos muestra que la geografía no es un concepto estático, sino un campo de batalla de la historia, la política, la fe y la cultura. Lesoto, con su lucha por la independencia, el Vaticano, con su origen en la fe, y San Marino, con su legendaria resistencia, son más que simples puntos en un mapa. Son lecciones de resiliencia, de identidad y de la capacidad del ser humano para forjar su propio destino, incluso en las circunstancias más restrictivas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.